Bienvenido a Runa. Soy Daniela y estaré contigo durante los próximos minutos. El objetivo de este video es que repasemos juntos qué es una función, cuáles son sus elementos constitutivos, su notación matemática precisa y las diferentes maneras que existen para representarla. Definición. Una función es una regla que asigna a cada elemento perteneciente a un conjunto A exactamente un elemento perteneciente a un conjunto B. Daniela, por favor asegúrese que a cada huésped que cruce esa puerta le sea asignada una habitación para dormir. Sí, señor. Pregunta, ¿qué pasa si un huésped se queda sin habitación? Daniela, ¿no entendió? Para todos los huéspedes debe asignarse una habitación. Ok, sí, señor. Pregunta, ¿qué pasa si me quedo sin habitaciones? No sé, Daniela, no es mi problema. Ponga varios en la misma habitación, no importa. Sí, señor. Pregunta, ¿puedo asignarle a un mismo huésped más de una habitación? Daniela, ¿qué sentido tiene eso que dice? No pregunte bobadas. ¿Para qué le asignaría a un mismo huésped más de una habitación? Bueno, sí, señor. Perdón por la interrupción. No han tenido que ver eso. Lo que hace uno para pagar el arriendo. Bueno, quizás nos sirva de algo. Las instrucciones que acabo de recibir del gerente del hotel definen perfectamente las características que debe tener una función y corresponden a la definición que introdujimos antes de ser interrumpidos. Primero, para todos los elementos del primer conjunto debe existir una asignación a un elemento del segundo conjunto, de la misma manera en que a cada huésped se le asigna una habitación. Segundo, para cada elemento del primer conjunto no puede haber más de un elemento del segundo conjunto que le sea asignado, así como no tiene sentido dos habitaciones a un mismo huésped. Y finalmente, es posible que a dos elementos distintos del primer conjunto les sea asignado un mismo elemento del segundo conjunto, así como es posible asignar dos o más huéspedes a una misma habitación. Volviendo a la definición estricta, la regla a la que llamaremos la función f asigna a cada elemento x perteneciente a A un valor específico al que llamamos f de x, que pertenece al conjunto B. Al conjunto A se le conoce como el dominio de la función f, mientras que conocemos por rango a todos los posibles valores f de x que toma la función en todos los valores posibles de x. Aquí es importante hacer varias aclaraciones. Si el dominio de A no nos es dado explícitamente y la función f es definida mediante una fórmula matemática, es usual asumir que este corresponderá a la totalidad de elementos para los cuales la fórmula está definida. Por ejemplo, el dominio de la función f de x igual a 1 sobre x corresponde a todos los números reales exceptuando el 0. Y el dominio de la función g de x igual a raíz cuadrada de x corresponde a todos los números reales, exceptuando los negativos. Otro punto importante es que aunque el dominio es siempre todo el conjunto A, no es necesario que el rango sea todo el conjunto B. Para entenderlo, pensemos en otro ejemplo sencillo. Imaginen una función f, que a cada número natural 1, 2, 3, 4, etc., le asigna otro número natural correspondiente al resultado de multiplicarlo por 2. Es decir, f de x es igual a 2 por x. ¿Quieres decirme cuál es el rango de f en este ejemplo? Exacto, no son todos los números naturales, sino únicamente los números naturales pares, pues por definición no existe ningún número impar que sea el resultado de multiplicar ningún número por 2. Dicho de otra manera, el número 3, por ejemplo, no hace parte del rango de la función f. Otra aclaración que parece un poco tonta es que los nombres dominio y rango aplican para todas las funciones, pero el nombre f es un nombre genérico. Podríamos perfectamente hablar del dominio y rango de la función calcetín maloliente y de los valores calcetín maloliente de x. Típicamente usamos el nombre f de función cuando queremos ponerle un nombre a una función cualquiera y seguimos con las letras del abecedario, g, h, etc. Hay múltiples funciones importantes y famosas que tienen sus nombres propios. ¿Recuerdan las funciones trigonométricas? Seno, coseno, etc. Y algunas otras que utilizan letras griegas en lugar del abecedario normal. No se dejen intimidar por nombres raros y letras griegas. Una función no es más o menos difícil por lo extraño de su nombre. En serio, los matemáticos a veces parecen estar empeñados en querer no hacerse entender. En estricto sentido, una función puede relacionar conjuntos que no necesariamente son números o cantidades.
La asignación de huéspedes y habitaciones con la que empezamos este video tiene tanto mérito para llamarse función como el seno y el coseno, aunque las funciones con las que trataremos en este curso típicamente sí relacionarán números con números y en particular números reales con números reales. Pero estoy adelantándome. Existen tres maneras principales para representar gráficamente una función. Un diagrama de máquina, que es útil porque resalta el hecho de que una función puede interpretarse como un proceso que transforma una entrada y produce una salida. Un diagrama de flechas, que es útil porque señala directamente la relación de cada elemento del dominio con cada elemento del rango, sin que sea necesario hacer explícito el proceso de asignación. Y finalmente, lo que llamamos en estricto sentido la gráfica de una función, a lo que dedicaremos varios videos porque es la representación más útil de todas. Así como la representación gráfica más útil es la gráfica de la función, quizás la manera más útil para definir una función particular, o sea, hacer explícita la regla de asignación de cada elemento del dominio a un elemento del rango, es mediante una fórmula. De estos ejemplos que ven aquí, podrán concluir que el nombre de las funciones f, p, l puede ser genérico y arbitrario, y asimismo que el símbolo que representa los elementos del dominio x, t, h también lo es. Escogí, por ejemplo, L y H para recordar que la función L representa el número de likes de mi último post, como función del número de horas transcurridas. Ay, no me miren así, todos tenemos nuestra vanidad, ¿no? Al símbolo arbitrario X, T o H, que nos sirve para representar un elemento cualquiera del dominio, lo llamamos variable independiente. Y al símbolo arbitrario que nos sirve para representar los elementos del rango, lo llamamos variable dependiente, pues depende o está determinada en función de la primera. Muchas gracias por tu tiempo. Con esto terminamos. Nos vemos en el próximo video.